Entonces esa área neta efectiva, ¿cómo se calcula? La área neta efectiva se calcula con un factor U. Ese factor U es el conocido factor por retraso de cortante o por rezago de cortante. Resulta que ese factor uno puede obtenerlo de tablas, por medio de tablas que están en AISC 360 D, en el título, en el capítulo D, que es habla sobre elementos en tracción. Por lo general pensamos que es solo ir a la tabla y leer. Hay casos en los que hay que pensar un poquito. Resulta que ese U tiene una razón de ser, o sea, tiene una lógica del U, de dónde sale y por qué sale. Resulta y pasa de que ese U tiene un montón de investigación experimental detrás. Me puse a la tarea. Permítanme, me cuadro por aquí para poder ponerles cuidado solo ustedes. Me puse a la tarea de investigar ese berraco factor U. Ese U, ¿de qué se trata? ¿Para qué es? ¿Cómo se come y cómo se mastica? Ese factor de retraso por cortante o rezago de corte o el shear lag. Me puse a ver información que hay en internet, en YouTube, qué dicen, cómo dicen, videos, información en inglés y... Bueno, resulta que unos explican una cosa, otros otra, se entiende como sea. Me puse a investigar qué y el por qué, entonces me descargué en el ISS hay unos papers, me descargué esos papers, me los leí, los investigué, los profundicé, entendí cuál es la razón de ser del factor U, de ese factor U, y me pareció una cosa brutal, o sea, realmente me pareció una cosa estupenda, que a la final se resumen en lo que están esas tablas del título del capítulo D de ISS 360. Sí, ahí se resume, pero la lógica que hay detrás es espectacular realmente, es espectacular. Entonces, ¿qué hice para tratar? Porque como me gustaría, como me gustaría que me lo hubiesen explicado, o como me lo hubiesen explicado, se los quiero explicar a ustedes. Y es, bueno, vení, para poder entender ese factor U, bueno, montemos unos modelos de elementos finitos. Y monté unos modelos de elementos finitos, ¿listo? Con ANSYS, monté unos modelos de elementos finitos con idea estática. Con SAP 2000 dije, no, ¿para qué? Ya con estos dos es suficiente, ya entendí la lógica del U. Cotejé cosas con lo que me dice ISC y dije, bueno, mira qué interesante. Ya sé el U para qué es. Hay unas recomendaciones brutales en ISS 360, unas recomendaciones espectaculares en esos papers. Entonces, bueno, listo. Para encontrar fractura de área neta es área neta por el esfuerzo último del material por un factor phi que es 0.75, ¿sí o no? Listo, eso es fractura de área neta. Si hay perforaciones, si tengo unas perforaciones, pues el área neta es el área gruesa menos el área haciéndole un corte transversal, y restando el área que no tiene material. Eso es área neta. Y tengo que afectarlo por un U. O sea que el área neta efectiva es el área neta multiplicada por el factor U, que es el famoso rezago de cortante o retraso de cortante. Listo. Tenemos esas formas. Está el otro criterio que es bloque de cortante. Bueno, ¿para dónde va el tema del bloque cortante? El bloque cortante, pues tengo que mirar cuál es el patrón de líneas en donde puede haber cedencia, puede haber fluencia por tracción y fluencia por corte, y tengo que mirar unas áreas y tengo que ver cuál es esa posible trayectoria de esfuerzos que hace que haya un desgarramiento. Entonces, aquí hay un montón de cosas en el diseño de tracción, más que simplemente verificar uno o dos estados tensionales. En verificación de bloque cortante hay un montón de cosas, verificación de aplastamiento, verificación de desgarramiento, bueno, hay un montón realmente de cosas aquí por explorar y por tratar de entender qué dice la norma, cómo es, poner ejemplos prácticos, esto cómo se usa, cómo se mastica. Ojo, eso solamente con el estado tensional de tracción, de carga unidireccional en tracción. Imaginen todo lo que se puede derivar para el resto de estados tensionales. De esa forma
De esa forma, al encontrar el factor U por medio de modelamiento numérico, realmente se hace fácil de entender. Por eso